Hola, vamos con la parte más alta del ranking de los libros que me he leído en los últimos tiempos. Número 9, Fragmentos épicos griegos. De nuevo de la colección de Loeb, bilingüe. Este libro contiene lo que se conserva de las epopeyas griegas fuera de la Ilíada, la Odisea y las obras de Hesíodo. Lo que queda es realmente muy fragmentario. Son muchas veces simplemente menciones de una línea, a lo mejor un verso suelto, en comentarios de otros autores, etcétera, etcétera. Realmente las obras que se incluyen aquí o que se referencian aquí serían el ciclo tebano. En fin, las obras no, digamos que las temáticas principales serían el ciclo tebano, del cual se mencionan 4 obras, el ciclo troyano, que se mencionan 6 obras o 7, luego poemas sobre Heracles y Teseo y epopeyas genealógicas y anticuarias. De varios. Estas sí son en algunos casos de autores conocidos. Y bueno, en algunas de las otras que he mencionado antes también se atribuyen a ciertos autores con mayor o menor seguridad. Y también hay fragmentos que son anónimos y que están en un estado de conservación bastante malos en realidad. Son, digamos, trozos muy pequeños de texto. Entonces, lo que se propone este volumen reunir son historias relacionadas con, ya digo, el ciclo tebano, por ejemplo, que es la otra gran guerra, aparte de la guerra de Troya, de la cual los griegos hacían sus poemas, hacían sus epopeyas. Se supone que sucedió antes de la guerra de Troya. Algunos descendientes incluso del ciclo tebano, de personajes del ciclo tebano, a lo mejor participaron supuestamente en la guerra de Troya. El ciclo troyano, hay partes de la historia de la guerra de Troya que no están contenidas en la Ilíada y la Odisea y que conocemos por otras obras como esta. Y en fin, y luego, ya digo, poemas sueltos sobre a lo mejor héroes concretos como Heracles, Teseo, etc. Y bueno, y diversas genealogías. Total, que quizá lo más interesante de este libro son las referencias al ciclo tebano, que la guerra que se hace referencia en la tragedia de Esquilo, de los 7 contra Tebas. Que es una guerra por la dinastía, entre los herederos de la dinastía real tebana, los descendientes de Edipo. Y que bueno, que igual que la guerra de Troya tenía su epopeya, pues también la guerra de los tebanos, también el ciclo tebano también tenía su epopeya. Y se conservan pequeños fragmentos, o tenía sus epopeyas en plural, y se conservan pequeños fragmentos de algunos de los poemas. También se conservan fragmentos como digo, de la guerra de Troya, que no van incluidos en la Ilíada y la Odisea, entre ellos fragmentos sobre el origen de la guerra de Troya, como la Cipria, por ejemplo, que es la que cuenta la cuestión del juicio de París, etc. Y cosas que suceden después del fin de la guerra de Troya, como los retornos, el saqueo de Ilión. En fin, todo muy fragmentario, pero para mí muy interesante, porque estoy interesado en el origen de estas historias de la guerra de Troya, etc. Y cosas potencialmente incluso más antiguas que la guerra de Troya, como el ciclo tebano. De nuevo pasamos a la física. Creo que no tiene, bueno, estoy prácticamente seguro que no tiene traducción al español. Algo profundamente escondido, de Sean Carroll. Que es otro libro de divulgación sobre la física cuántica, que trata un tema parecido al que antes comenté, de divulgación también. Ese se llamaba Cuántica o Beyond Weird en inglés. Este es divulgación, no es como el que acabo de mencionar también hace poco, que va un poco más allá de la divulgación. Este sí es divulgación, o sea, este está escrito para un lector, digamos, simplemente interesado en el tema, que no tampoco requiere profundizar demasiado en el intríngulis de la teoría. Y este libro en realidad es una defensa de la interpretación de los múltiples mundos, muchos mundos, de la física cuántica. Como he comentado en el otro libro,
uno de los misterios, el principal misterio de la física cuántica es el problema de la medida, es porque cuando, por ejemplo, un fotón va de un punto a otro, pues se supone que va por todos los caminos posibles y sin embargo al final el fotón, si lo medimos solo está en un punto concreto. La interpretación que sostiene este libro es la de los muchos mundos, que consiste en que cuando ocurre un acontecimiento cuántico que tiene posibles diferentes resultados, todos esos posibles diferentes resultados, de los cuales solo vemos uno, son reales. Lo que pasa es que han ocurrido en diferentes universos, o más bien el universo se divide en tantas posibilidades como resultados haya. Esto parece una locura, parece algo de ciencia ficción, entonces, pero lo cierto es que leyendo este libro me he enterado que esta es la interpretación, digamos, más ajustada a la letra, al espíritu de lo que de la teoría cuántica. Porque la teoría cuántica no hace distinciones entre diferentes resultados del experimento. Entonces, y ese es precisamente el problema de la medida, porque nosotros solo vemos uno de esos resultados. Entonces, aplicando la teoría estrictamente, la interpretación más real o la interpretación más lógica, de acuerdo con la teoría, es la interpretación de que existen diferentes universos y que ese acontecimiento cuántico provoca la división del universo en una serie de universos distintos que se parecen mucho entre sí. La única diferencia es el resultado de ese experimento. Esto también tiene como consecuencia que al ser esto digamos la interpretación más pura, entre comillas, aunque habrá quien lo discuta, que las otras teorías que aplican directamente los resultados de la física cuántica pues son totalmente compatibles con esta interpretación. Mientras que en el momento que intentamos ya meter más cosas para explicar el problema de la medida, pues ya eso dificulta la compatibilidad de esta teoría con otras, como por ejemplo la teoría de la electrodinámica cuántica y otras que pretenden, por ejemplo, complementar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad de Einstein. Por lo demás, es un libro bastante parecido al otro de divulgación que comenté, al que se llama Beyond Weird o Cuántica en español, en el sentido de que compara diferentes posibilidades, diferentes teorías y bueno, da también una visión general de la física cuántica y es bastante legible, digamos. Otra cosa es que después de uno leer este libro, y como pasa con el otro, pueda uno llegar a una conclusión sencilla. Evidentemente, si eso fuera fácil, pues los científicos no tendrían las dudas que tienen. Número 7. El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu. Siento no pronunciar los tonos del mandarín correctamente, pero más o menos el resto de la pronunciación creo que será similar. Espero no estar metiendo mucho la pata. Bueno, este libro lo he puesto ya digo, en el número 7 de mi ranking. Me gustó, no me gustó tanto como les gusta a otros booktubers. Pero lo que más me gustó de este libro son los libros siguientes, la segunda y la tercera parte de los que hablaré después. Es un libro que le veo cosas curiosas, cosas buenas, también le veo mucho, o al menos unos cuantos defectos. Realmente no puedo hablar mucho de ello. Iba a hacer un vídeo sobre este tema, pero realmente vi que se me iba un poco de las manos porque ya no sería un vídeo solo sobre este libro, sino sería un vídeo sobre los otros dos siguientes y los otros dos siguientes me parece que tienen bastante más miga que discutir que este. Este, digamos que creo que plantea un argumento interesante. Lo que pasa es que progresa a un ritmo quizá un poco demasiado lento. Y otro inconveniente es que no puedo hablar mucho del argumento del libro porque eso es todo spoiler. O sea, cualquier cosa que diga, en sí el argumento del libro es una conspiración. Entonces, cualquier cosa que diga sobre esa conspiración en cierto modo ya lo estoy revelando. Estoy tentado de decir lo más simple, cosas que incluso se pueden leer en la contraportada del libro, pero tengo reparos. Lo único que puedo decir es que es un libro que me gustó, que evidentemente al ser el número 7 es uno de los libros que más me han gustado, pero no veo una cosa tan maravillosa como otros críticos han dicho. Y creo que en parte todo esto se debe, o sea, creo que mucho del bombo que tiene este libro es que, en primer lugar, que ha sido recomendado por gente como Obama y Zuckerberg, y por otro lado, que debido a esas recomendaciones, creo que
habrá habido muchos lectores generales que normalmente no leen ciencia ficción, que lectores de literatura general, que se han decidido a leer un libro como este y que a lo mejor se han sorprendido con los temas que trata la ciencia ficción, por la profundidad de los temas y todo esto, porque realmente es verdad que se tratan temas bastante profundos, y es un libro que se mete en temas incluso un poco oscuros desde el punto de vista intelectual, cosas casi relacionadas con el antinatalismo y con incluso un cierto pesimismo filosófico y demás. Entonces, y que trata también temas curiosos por lo que se sale habitualmente de temas tratados por autores occidentales, como la Revolución Cultural China, en fin, temas chinos en general, por el hecho de que el autor es chino. El enfoque chino, aunque es un libro muy influenciado por la ciencia ficción occidental. O sea, no es quizá lo que yo esperaba tanto cuando yo hablar de él y ver que es un libro de ciencia ficción importante y muy famoso, escrito por un autor chino. Pensé que iba a ser algo como más diferente de la ciencia ficción occidental. Pero es que se nota que el autor está muy influido por la civilización occidental hasta el punto, por la ciencia ficción occidental, hasta el punto de que cita obras de ciencia ficción occidental, cita clásicos aunque sea de pasada, o hace referencia a ellos, en este o en los libros siguientes. Pero en fin, en todo caso se nota que es algo diferente de una novela escrita por un autor occidental, y se nota en fin, en muchos aspectos, y sobre todo en las temáticas del argumento que interviene en la Revolución Cultural China, que también es interesante conocerlo si uno no conoce sobre el tema. Son detalles importantes de la historia del siglo XX. Por otra parte, he leído críticas muy destructivas de digamos, de la calidad literaria del libro. Pero es muy difícil juzgar eso en una traducción. Por eso no me gustan leer traducciones. Pero en este caso es que no hay más remedio, no me voy a poner a leerlo en mandarín. Así que hay crítica, hay un par de booktubers que me gustan mucho, especialmente uno de ellos, que ha puesto totalmente a parir el libro en general, no solo la estructura, no solo digamos, literariamente, sino también el argumento y todo eso, ¿no? Pero yo contra el argumento en realidad no tengo nada. Lo único que me parece que avanza un poco lento. Otro defecto que le veo al libro es que juega con algunos elementos de ciencia ficción dura y luego en realidad hace lo que le da la gana. O sea, eso no es ciencia ficción dura, dice cosas que realmente no son justificables científicamente, con lo cual si las mencionas, si tú decides mencionar algo que pretendiendo justificarlo científicamente, pues entonces no digas algo que es totalmente absurdo, y eso es algo que ocurre en este libro y en los siguientes también, ¿no? Digamos que saca de quicio un poco de la supuesta los supuestos elementos de ciencia ficción dura, y hay algunos que en realidad los convierten en cosas más bien fantásticas. Pero bueno, eso ocurre tan a menudo en la ciencia ficción que tampoco nos vamos a quejar mucho de ello. En general es un libro que me gustó bastante, pero que me gustó mucho menos que la segunda y la tercera parte, y que la prueba de que me gustó menos que las partes siguientes es que después de leer este libro no continué leyendo las otras dos. Si me hubiera gustado tanto como me gustaron las otras dos, no hubiera podido parar de leer, pero una vez leído este libro, pues pasaron varios meses hasta que volví a retomar la saga esta. Siguiendo ya con los libros que más me han gustado de los que he leído en el último año y medio, este quizá también otro de los más especializados que he metido en esta lista. English After RP, esto no va a haber traducción al español, en inglés después de RP, después de la Received Pronunciation, que es la pronunciación que se enseña habitualmente, o que se enseñaba habitualmente tradicionalmente en la BBC, etcétera, lo que llaman BBC English, etcétera. Que digamos que fue con lo que yo aprendí inglés, el tipo de pronunciación que se enseñaba en ese momento. Hace años, a lo mejor hoy día ya se enseña algo más, no sé si más realista, o por lo menos a lo mejor se mezcla un poco más con el inglés americano, que también es un poco más, a lo mejor más realista respecto a y ahí, por supuesto, hoy día pues la gente está mucho más habituada a ver series y películas en versión original y todo esto, y es mucho más sencillo acceder. Pero en la época en la que yo estudié, lo que se enseñaba para enseñar por defecto inglés era en cuanto a pronunciación y acento, era la Received Pronunciation, que supuestamente era la pronunciación, digamos, educada que puede tener, por ejemplo, un londinense o en general alguien de la zona de Londres en la época en la que esto ocurría, que podía ser
yo creo que hasta los 80 o los 90 no se ha, digamos, planteado otra cosa distinta. Y hoy día estoy seguro que todavía se enseña mucho basado en la Ricci Pronunciation, aunque ya digo, se mezclará con otras cosas y los alumnos tendrán más posibilidad a lo mejor de oír otros acentos. Entonces, esto lo que trata realmente de decir es que el acento este es un acento muy artificial, que incluso en la época en la que se enseñaba era un acento, digamos, bastante pijo y que incluso en la época en la que se enseñaba nadie hablaba así en realidad. Y que de hecho sería mucho mejor enseñar a los alumnos dialectos o acentos un poco más realistas. En fin, este libro lo que da una serie de pautas y muestra cómo ha cambiado la pronunciación en los últimos años, cómo indirectamente se ve lo inestable que es la pronunciación del inglés. Libro de no ficción. Engañados por el azar o por la aleatoriedad. Esto en español de Nassim Nicolás Taleb. Esto en español se ha titulado ¿Existe la suerte? Lo cual me parece no es que sea una traducción mala, sino que me parece un título muy cutre. Que no invita a nadie a leer el libro en español, por lo menos a mí no me lo invitaría. De Nassim Nicolás Taleb podría estar hablando horas, pero solo voy a hacer una breve referencia, que es uno de los autores que más me gustan, de no ficción. Es una persona que siempre es interesante leer, o sea, casi cualquier cosa que escriba es interesante, es difícil aburrirse Hombre, también tiene textos muy técnicos, porque en fin, es un experto en probabilidad y demás, sobre esto, como se puede deducir del nombre del libro. Ha escrito una serie de libros que llama Incerto, que son una serie de libros que tratan en realidad sobre diferentes elementos del azar y la probabilidad. En fin, otros de los libros más conocidos son El Cisne Negro, el que trata sobre acontecimientos inesperados y que pueden trastocar un sistema que parecía que era estable. Antifragilidad, que también su propio título explica lo que es. En fin, una serie de libros de los cuales todos ellos me parecieron muy interesantes y de los cuales el último que he leído es el primero que escribió, el primero de esta serie, que es Engañados por el azar, o Existe la suerte, en español. Es que, vamos, de verdad que es de risa el título en español. Bueno, pues este libro trata sobre lo que su nombre en inglés indica, sobre los sesgos cognitivos o las formas en las que el ser humano se ve engañado e incapaz de abarcar lo que es el azar. Y eso tiene muchas consecuencias prácticas. Y aparte de las consecuencias prácticas que tiene, que es por supuesto en negocios, en fin, en todo lo que es la economía, etcétera, etcétera, que es una gran parte de lo que trata el libro, pues en realidad es en todos los aspectos de la vida. Y por tanto es interesante porque es algo tan general que es aplicable a muchos aspectos de la vida que se salen de los temas que en principio parecería que el libro va a tratar. Pero bueno, como tampoco puedo ponerme a hablar mucho del tema, porque ya digo, este tipo de libros requieren un vídeo para ellos solo, y especialmente, y el autor, Nicolás Taleb, también requeriría un vídeo para él solo. Siguiente libro, número 4. ¿Cómo se llama este libro? Que lo había leído en español hace muchos años, cuando estaba estudiando filosofía en el instituto, y que ahora me lo he leído en inglés, cuando ya no me acordaba de mucho de los acertijos. En fin, es un libro de no ficción, es un libro bueno, no ficción entre comillas, porque es más bien sobre acertijos lógicos y todo eso. Es lo típico bueno, sabemos que hay una isla donde todos sus habitantes se dividen en dos clases, unos siempre dicen la verdad, los otros mienten, y le preguntamos a una persona al azar y te está diciendo que el otro miente, y el otro te dice que te está diciendo la verdad, quién miente, en fin, este tipo de cosas a mí por lo menos me resultan muy divertidas, y además, aparte de este tipo de acertijos, pues el autor va un poco más allá y intenta también dar como fundamentos digamos, dar fundamentos de lógica. O sea, no solo hacerlo en plan de pasatiempo, sino también hablar de qué es usar esos pasatiempos también para que formar un poco al lector en cuanto a la lógica. Hasta el punto de que al final el resolver uno de los acertijos de la parte final del libro, lo que estás haciendo en realidad es demostrar el teorema de Gödel, lo cual es bastante impresionante para un libro que se supone de acertijos matemáticos.
Algo que cuando al final uno termina este libro se puede sentir orgulloso de que realmente si lo has completado, realmente has demostrado el teorema de Gödel o una versión, digamos, una variante del teorema de Gödel. Y este autor, Raymond M. Smullyan, la verdad es que he leído ya algún que otro libro suyo de filosofía y la verdad es que hay otro que tiene sobre taoísmo que también estaba muy bien y que la verdad me gustaría leer toda su obra. No sé cuándo tendré tiempo porque además que estos libros no son libros que te puedas leer en una tarde, sino que requieren un esfuerzo y de ir, por ejemplo, en este caso ir pasatiempo a pasatiempo, lo tienes que ir resolviendo uno a uno. Algunos de ellos además están entrelazados entre sí, como si estuviera contando una historia, ¿no? Y no es algo que uno se pueda leer en un rato, y que requiere cierta concentración y cierto esfuerzo, pero que por otra parte es muy gratificante y se nota que el autor es una persona súper inteligente. Recuerda un poco a Martin Gardner, de hecho es como una especie de Martin Gardner, pero orientado a la lógica en vez de a las matemáticas. Y ha sido uno de los libros que más me ha gustado en los últimos tiempos, a pesar de que ya lo había leído. Esto es una relectura. Empezamos con la tríada de libros que más me han gustado de todo este tiempo. El tercero es La caída de Númenor, dice J.R.R. Tolkien, pero bueno, realmente está una edición de Brian Sibley, continuando la obra de Christopher Tolkien, ya que esto se publicó después de la muerte de Christopher Tolkien. No, de hecho, esto se redactó después de la muerte de Christopher Tolkien. Y es un libro de J.R.R. Tolkien porque los textos que vienen incluidos son de J.R.R. Tolkien. Lo que pasa es que esto no es un libro de Tolkien. No es un libro de J.R.R. Tolkien, ni de Christopher Tolkien, sino que es un libro que recopila información en diferentes libros o en diferentes textos de Tolkien para contar una historia de la caída para contar no de la caída de Númenor, sino de Númenor en general y por extensión de toda la segunda edad de la Tierra Media. Continúa bastante bien la tónica de los libros publicados por Christopher Tolkien, en el sentido de que estos no son libros más bien para fans de Tolkien. Esto no es para un lector normal que simplemente le gusta El Señor de los Anillos y El Hobbit y todo esto. Esto no es una novela, es como un libro de historia. Contiene textos sacados por ejemplo, de los apéndices del Señor de los Anillos. De hecho, contiene una cronología de toda la segunda edad de Númenor sacada de los apéndices del Señor de los Anillos, por ejemplo. O sea, quien tenga los apéndices del Señor de los Anillos ya tiene una parte considerable de este libro. Bueno, por lo menos una parte de este libro. Pero esto no es compararlo como en plan leer una novela y demás. Tiene que ser una persona que le interese mucho el tema digamos, el trasfondo de las obras de Tolkien, de lo que es la historia de la Tierra Media. Es como otro libro más de la historia de la Tierra Media publicado por Tolkien y como tal, por Christopher Tolkien, y como tal es un libro que contiene anotaciones del editor, igual que eran las de Christopher Tolkien en su momento. Pues ahora las del editor actual, que es Brian Sibley. Númenor, para simplificar, es la Atlántida de la Tierra Media. Es una pesadilla que tuvo Tolkien en una ocasión, o me parece que incluso una pesadilla recurrente que él tenía, de una isla que era sepultada por una especie de maremoto, ¿no? Hoy diríamos por un tsunami. Tolkien utilizó la historia de Númenor como una especie de historia del origen de los reinos de la Tierra Media y la Tercera Edad, tal como se cuentan en El Señor de los Anillos. El origen de Gondor en fin, y de otros reinos que en la época del Señor de los Anillos ya estaban extintos, como es Arnor, etc., pues son descendientes de los descendientes de los reyes de Númenor. Aragorn, por ejemplo, es un descendiente de los reyes de Númenor, porque es descendiente de Elendil y es descendiente de Isildur. Entonces, por ejemplo, Elendil e Isildur fueron de los que llegaron a la Tierra Media desde Númenor. Y de hecho, por ejemplo, cuando en la película, en El Retorno del Rey, Aragorn canta, no recuerdo si la canta en la versión normal o en la versión extendida, pero bueno, al final cuando están coronando a Aragorn está cantando una canción en Quenya que dice, hemos llegado,
hemos llegado desde el mar a la tierra o algo de eso. Pues eso es eso precisamente, ¿no? Por tanto es como... tiene cierto interés para los lectores de Tolkien que quieran ir más allá de digamos, de lo que es la lectura del Señor de los Anillos. Son cosas como extensiones del Silmarillion, en fin, quien le gusta el Silmarillion, por ejemplo, seguramente disfrutará con esto, aunque el Silmarillion es un libro que lo puedes leer de una vez sin interrupciones de Christopher Tolkien contándote cosas, normalmente, ¿no? Aunque está recopilado por Christopher Tolkien, pero es un libro que se puede leer de una vez como ficción, ¿no? Y esto, en cambio, pues tiene más interrupciones y aquí pues hay comentarios del editor diciéndote que esto es de tal época, en fin. Es algo que no es para un lector cualquiera. La presentación del libro, por cierto, es excelente, es tremendamente buena, contiene láminas no sé si de Alan Lee, ilustrado por Alan Lee, efectivamente. Y ahora mismo no encuentro ninguna lámina, pero bueno, se ve que la presentación del libro es excelente, incluso la tinta es en 2 colores, la cronología bueno, mira, incluso esto, la inscripción del anillo viene en rojo, usa 2 colores, o 3, esto por ejemplo es una de las láminas. Simplemente la presentación del libro invita a leerlo y ya digo, cuando está en la cronología por ejemplo, la cronología de Númenor, pues que son cosas sacadas de los apéndices del Señor de los Anillos, pues aquí no sé si se apreciará, pero vienen en los subtítulos vienen en azul, etc. O sea que es un libro que es realmente precioso de aspecto y me ha gustado mucho por eso, por la profundidad que tiene, que da de lo que es la visión de estas Númenor, la visión del mapa de Númenor, la visión que da de lo que es el trasfondo de la obra de Tolkien, para rellenar, digamos, las dudas que uno pueda tener. Esto tiene traducción al español, que se llama La caída de Númenor, pero los de Minotauro, la verdad que creo que se pasaron un poco de listos, porque hace bastantes años, cuando publicaron La historia de la Tierra Media, de Christopher Tolkien, uno de los tomos lo dividieron en 2 y uno de ellos lo titularon La caída de Númenor. O sea que hay un tomo antiguo de la historia de la Tierra Media que se llama La caída de Númenor, se llama igual que el libro actual, también publicado por Minotauro, que posiblemente el libro antiguo estará ya descatalogado, o sea que a Minotauro le dará igual, pero me parece que se pasaron un poco de listo. Dividieron un libro original, un tomo original, lo dividieron en 2, le pusieron el nombre de La caída de Númenor y años después se han encontrado con que los herederos de Tolkien han editado un libro llamado La caída de Númenor, con lo cual es un verdadero lío y demuestra que es que no deberían haber hecho eso, pero bueno, no, pienso que no deberían haberlo hecho, lo mismo tenían sus motivos. Lo mismo era un libro que resultaba un tomo gordísimo o lo que fuera y lo tuvieron que dividir, pero no creo que fuera necesario. Supongo que lo harían por motivos comerciales, simplemente de editar más rápido y cobrar por 2 libros en lugar de cobrarte por uno. Si es por eso, no me parece bien. En fin, un libro que para mí, por lo menos, que soy fan de Tolkien, pues muy recomendable. Y para alguien que simplemente pues, esté vagamente interesado en El Señor del Anillo y El Hobbit y eso, pues dirá que esto es un rollazo y que quién se va a leer esto, ¿no? Que ya lo he oído decir por ahí en muchas ocasiones, ¿no? Que el Silmarillion es un rollo y que eso... En fin, que eso no hay quien se lo lea, ¿no? Con lo cual, en fin, debemos ser millones de personas las que pensamos lo contrario, pero bueno, como millones de personas pueden estar equivocadas, pues tampoco vamos a extendernos en eso. Y vamos con los 2 últimos libros que voy a decir, que son los 2 que más me han gustado de todo este tiempo, que realmente me han gustado mucho y que lo tengo fácil porque los voy a poder comentar los 2 juntos. El número 2 sería realmente El fin de la muerte, de Cixin Liu. Luego tenemos como número 1 El bosque oscuro, también del mismo autor, que son respectivamente la tercera y la segunda parte de el problema de los 3 cuerpos. O sea, realmente los 2 libros que más me han gustado en todo este periodo son la segunda y la tercera parte de la trilogía de los 3 cuerpos. ¿Por qué me han gustado mucho más que
que el problema de los tres cuerpos en sí, que la novela original. Lo que sucede en el primer libro es que los protagonistas están esperando. Ya digo que no quiero hacer spoiler, aunque la mayor parte de los que vean este vídeo ya sabrán perfectamente. En fin, este libro es súper conocido, es súper importante. Además, encima Netflix va a sacar una serie ahora sobre eso, o sea que bueno, esto ya será. O sea, se convertirá en mainstream, si no lo era ya, que lo era. El caso es que el primer libro es una especie de prolegómeno a lo que va a suceder después, que ya digo que tampoco quiero dar mucho detalle. Y el segundo y el tercero es donde me parece que de verdad ocurre lo interesante. O sea, donde ocurren las cosas que los protagonistas están esperando o temiendo que sucedan en el primer libro. Entonces, aunque del primer libro también es muy interesante la parte de que digamos que ocurre en la China de la Revolución Cultural, por digamos, la diferencia de ambientación que eso supone. El bosque oscuro fue el que más me gustó, que es la segunda parte, que el único defecto que le veo es que contiene una parte muy larga que es una comedura de tarro de uno de los protagonistas, que bueno, que no tampoco creo que haga mucho spoiler por decirlo, es como una, en fin, el protagonista tiene una especie de novia imaginaria, se inventa una novia en fin, es una novia imaginaria y vive en su mente como si fuera su novia real. Y que realmente tampoco, no es que esté mal esa parte, pero tampoco que tenga tanta relación. Tiene un poco, hay unos puntos de contacto con el resto de la trama, pero tampoco que sea tanto. Creo que se podría haber reducido mucho o suprimido perfectamente. No es que esté mal, pero tampoco creo que sea necesaria para la novela. Como relleno, está bien. Si lo que quería era rellenar la novela, la verdad es que está bien. Y que realmente las partes que más me gustan de estas dos novelas son el final de la segunda y el comienzo de la tercera. Cuando digo final y comienzo no es que sean las últimas páginas y las primeras páginas, sino lo que es toda la parte final, yo que sé, el tercio final o lo que sea de la segunda, o la mitad de la segunda, la última mitad de la segunda y la primera mitad de la tercera o algo así, o el primer tercio de la tercera. Realmente me parece que es donde ocurren las cosas más interesantes y donde se habla de los... en fin, bueno, es que no puedo decirlo, pero bueno. Donde ocurren, digamos, las partes más tensas y más emocionantes desde mi punto de vista. Ha sido realmente el de los libros que más me han resultado más emocionantes, más... que me han enganchado más de los últimos tiempos, de lo que he leído en los últimos años. Además, como ciencia ficción especulativa muy interesante. En fin, podría hacer muchas críticas, hay cosas con las que no estoy de acuerdo en el autor, evidentemente. Por ejemplo, hay partes éticas que no me... En fin, no sé si la visión china será muy diferente de la occidental, pero yo que sé, hay muchas cosas que me parecen absurdas, como considerar, por ejemplo, que alguien deja de ser humano porque su ética no se corresponda con la ética normal. O sea, es como decir, ya este ser no es un ser humano porque ha hecho cosas muy malas y por tanto ya no lo vamos a considerar un ser humano y podemos hacer lo que queramos con él, ¿no? Prácticamente. Y eso prácticamente parece como que se justifica o que es una de las teorías que lanza el autor o que es uno de los comportamientos que se tienen y que, bajo mi punto de vista, el autor no lo critica, sino que como que lo está dando casi por supuesto. O bueno, lo mismo estoy yo confundido y lo está exponiendo para que el lector lo critique. Todo es posible. Otra crítica que le puedo hacer a estos libros es que algunos de los argumentos los veo prácticamente calcados. Algunos de los puntos argumentales los veo prácticamente calcados de otras novelas que ya he leído. Y uno de ellos, además, voy a dar el título. Uno de ellos es Empotrados, que en inglés se llama The Embedding, en español se tradujo como Empotrados, no sé si hay otra traducción más reciente que lo llame de otra manera, de Ian Watson. Y hay una cosa en la tercera, hay un detalle en la tercera novela, más que un detalle, un punto argumental relativamente importante al principio de la tercera novela, que es casi igual. Y que me extraña que sea casual, podría serlo porque, en fin, digamos que las mentes geniales piensan parecido, ¿no? O sea, que lo mismo... tampoco digo que Cixin Liu sea genial, pero es bastante bueno en lo que hace. Y tampoco es algo que uno no se pueda suponer, pero vamos, también el autor conoce bastante la ciencia ficción occidental, o sea, no me extrañaría que hubiera leído esa otra novela. Y una cosa que sí reconozco que no me gustó mucho fue el final de la serie, el final de la tercera novela. Es otro tema que también incluye otro tema que también se ha explotado anteriormente y que el autor lo presenta como si fuera algo nuevo y que además creo que no lo trata bien.
Quiero decir que no lo trate, no es que no lo trate bien, sino que dice cosas que no me parecen correctas y que no me parecen del todo lógicas y sobre eso. Algo relacionado con un detalle de ciencia ficción dura. En fin, otro problema de las novelas estas de Cixin Liu y otros he entendido que es un problema que tiene en general este autor, es que es muy dado a lo que en inglés se llama infodump, que es decir, a poner capítulos que prácticamente te cuenta un rollo, ¿no? O sea, capítulos en los que no sucede nada, porque es solo información, ¿no? Información bla, 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 y esto es así, y a lo mejor te mete el dossier de un comité que está discutiendo sobre tal tema y te mete el dossier completo, ¿no? Tampoco, a mí no se me hace muy ruido, pues si me interesa el tema me da igual que lo cuente en modo ficción o en modo no ficción, digamos, modo ensayo, ¿no? Bueno, en fin, voy a terminar ya, que esto se ha hecho larguísimo. Quizá para terminar, bueno, pues simplemente comentar que el motivo por el cual no he estado subiendo vídeos durante este año y medio y posiblemente, vamos, quiero decir que no es que pretenda seguir subiéndolo, sino que esto es una excepción. A lo mejor cuando haya otra excepción pues volveré a subir otro, pero digamos que esto lo he hecho porque me ha parecido que iba a ser entretenido y iba a ser divertido, y efectivamente lo ha sido. Para mí, quiero decir, para el resto de la gente supongo que será un rollazo insoportable y larguísimo. Pero para mí ha sido divertido. El problema que le veo es que esto en los últimos vídeos que estuve haciendo se me estaba convirtiendo en un trabajo más que en una diversión. Y evidentemente yo no gano dinero con esto, con este el número de suscriptores no gano dinero. Ni tampoco, aunque ganar con ello, tampoco podría dejar mi trabajo por eso. Entonces, al final se está convirtiendo en un trabajo porque al final está intentando hacer vídeos con un guión muy estricto para no titubear, incluso hacer una edición también muy estricta, muy agresiva para recortar cualquier titubeo al hablar y todo eso, y poniendo imágenes, intentando eso, ilustrar el vídeo. Al final ya estaba leyendo un guión solamente, o sea, al final era como preparar un documental, era muy aburrido. Bueno, ahora, aburrido en realidad nunca ha sido, pero digamos que era muy pesado, era un trabajo muy tedioso, muy trabajoso, más que tedioso, trabajoso, que requería muchas horas de trabajo. Requería preparar un guión, incluso a la vez que estaba leyendo el libro tenía que ir haciendo anotaciones, porque si no es que me iba a olvidar de... O sea que ya incluso el proceso de lectura del libro lo entorpece. Y al final, intentando mejorar el aspecto de los vídeos, con con una cámara con más definición, con mejor sonido, etcétera, etcétera, y el resultado es que al final se convierte en un trabajo. Ese es el motivo principal por el que he dejado de hacer vídeos. Al final, creo que lo que debería hacer simplemente es hacer vídeos informales como los que hacía al principio, que me resultaron mucho más divertidos, vídeos que duran una hora, como los de Lovecraft y todo eso, que al final eso no hay quien lo vea, pero bueno, yo creo que me divertí mucho más con ellos que con los vídeos que he hecho después. Al final también en YouTube estás sometido a una carrera armamentística porque si te pones a hacer vídeos como este, por ejemplo, pues al final nadie los va a ver porque ya el nivel general de los vídeos de YouTube es muy alto, y es que casi todos parecen documentales, están todos hechos con un nivel de producción y de edición increíble. Entonces, bueno, solo, digamos, un poco así fricadas como esta, pues son las únicas que tienen, digamos, este nivel de presentación que es nulo y que incluye todos mis titubeos, excepto los que he podido quitar con la edición, etcétera, etcétera. En fin, también vi que a partir de cierto momento el canal dejaba de crecer, lógicamente, pues ya digo que una carrera armamentística tienes que estar siempre mejorando, si haces siempre lo mismo como estaba yo haciendo, pues al final terminas quedando atrás. También hubo una serie de libros que leí todos seguidos, como los de Asimov del final de la Fundación, que me resultaron súper aburridos, que realmente me pareció que no tenía nada que decir, que era simplemente que no me gustaron y en fin, lo que he dicho cuando lo he comentado antes. En fin, soy muy perfeccionista en algunos aspectos y no me parecía que estaba haciendo vídeos, para hacer los vídeos en buenas condiciones tenía que dedicarme más tiempo no es necesario. Y por tanto deja de ser divertido. Eso es, en líneas generales, eso es
el motivo por el cual prácticamente he abandonado el canal y realmente solo pienso hacer vídeos como este. Aparte, bueno, cuando haces un vídeo por libro, al final es que realmente no tienes tantas cosas a decir sobre ese libro y al final el libro a lo mejor no te ha gustado tanto y tampoco tienes ganas de ponerte a hablar sobre un libro que te ha resultado indiferente. Por ejemplo, un ranking como este sí es más interesante porque en 2 minutos puedes despachar el libro y decir vaya libro aburrido o vaya el libro me ha dejado igual, etcétera, etcétera, como realmente he hecho con algunos de los libros anteriores. Total, que al final esto se convierte en un trabajo y no me gusta que sea un trabajo. Así que cuando tenga algo interesante que decir y algo que me divierta, cuando vaya a hacer un vídeo que me vaya a divierta, pues lo haré. Pero en general el canal, por desgracia, está abandonado y lo siento mucho. En fin, eso es todo. Espero que esto no haya sido un rollazo insoportable. Gracias. Hasta luego.